Ministerio Evangelístico Palabra de Vida presenta A la Luz de la Palabra, A la Luz de la Palabra, con el pastor y maestro Jesús Romero, por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas tardes tengan nuestros queridos amigos y hermanos que sintonizan una vez más su programa A la Luz de la Palabra por esta su emisora Bendición 92.7 FM. Agradecemos a Dios nuevamente la oportunidad que usted nos brinda de llegar hasta sus hogares con la finalidad de estudiar entre ustedes y nosotros la rica y deliciosa palabra del Señor. Hoy estaremos laborando para ustedes en la supervisión de programación Diego Bogado, en la gerencia general Oscar Rebolledo Fuentes y en la dirección de esta estación nuestra hermana Mercedes Fuentes. Agradecemos a Dios nuevamente, repetimos la oportunidad de llegar hasta sus hogares y la oportunidad de nosotros estar aquí. Eso significa que Dios hoy fue bueno, mejor o igual de como lo fue ayer. También les recordamos que el programa La Luz de la Palabra es netamente para estudiar la palabra de Dios, por lo que le recomendamos que usted pueda tener desde ya a la mano una Biblia, un lápiz, un cuaderno para anotar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Recordándole también que este programa es presentado gracias primeramente a nuestro Dios, luego a la iglesia Palabra de Vida, que se encuentra ubicada en el sector Las Casitas, aquí en Ocumare, en el 23 de enero. También queremos agradecer a Dios por todos los hermanos de nuestra iglesia que están en sintonía y por los que no también, porque sabemos que tienen el deseo ardiente en su corazón por también querer aprender la palabra de Dios. Y también es presentado gracias a la librería El Mayor de Mis Sueños, que está ubicada frente a la Plaza Bolívar en el Centro Comercial Canaima, también aquí en Ocumare del Tuy. Ahí usted puede encontrar todo lo relacionado con lo que es Biblias, tratados, inclusive tenemos faldas, gorras, franelas, chemises, todo lo que tenga que ver con la rama cristiana, usted puede encontrarla en la librería El Mayor de Mis Sueños, que es atendida por nuestra hermana Yeli desde los días lunes hasta los días sábados por la tarde. Agradecemos también a nuestra hermana Soraya porque cada tema que estamos dando en esta emisora puede salir luego por las páginas de Facebook, por YouTube, por el canal A la Luz de la Palabra Pastor Jesús Romero. Allí también encontrarás temas con nuestro hermano Henry Contreras, el cual nuevamente está hoy con nosotros. Muy buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes, amado hermano Luis. Buenas tardes para todas y todos los que en este momento nos sintonizan en el programa La Luz de la Palabra. Ya el día de mañana probablemente el pastor maestro Jesús Romero se encuentre de regreso en su programa. Y bueno, nosotros esperamos pues poder alcanzar el objetivo
que Él nos encomendó de seguir disertando la palabra de Dios mientras Él regresa. Bien, el día de hoy, hermano Luis, tenemos un tema bien interesante. El tema que nosotros queremos compartir hoy con todas y todos ustedes es el tema de la higuera. La higuera que florece. Vamos a hablar acerca de esta higuera que tanta inquietud ha despertado en el pueblo de Dios. Entonces, desde ya podrían ustedes pensar, opinar, pulsar sus conocimientos con respecto al tema de la Biblia. ¿Y quién creen ustedes que es esta higuera? ¿De quién habla la higuera? Porque ayer nos escribieron preguntándonos si Israel era el reloj de Dios, el reloj profético, el reloj de Dios. Bueno, nosotros queremos el día de hoy empezar esto. Quiero aclararles que este tema lo vamos a empezar, no lo vamos a terminar, hermano Luis, no nos va a quedar tiempo para terminarlo. Más adelante lo terminaremos. Claro que sí, el tema es extenso, es largo, es denso, es profundo. Y bueno, de todas maneras, le dejamos este agradable problema al pastor Jesús Romero. Cuando él llegue, que encuentre ya todo esto iniciado y bueno, que él lo continúe. Pero nosotros vamos a estar tratando eso. Entonces queremos pedirle a los hermanos y hermanas que por favor se ubiquen en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 28 hasta ya les voy a decir exactamente, hasta el 37. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 13. El hermano me va a ayudar con los versículos cortos. Yo voy a tomar esta lectura prolongada y quiero pedirle a los que nos siguen por radio pues que abran su Biblia allí, también abran su cuaderno, tomen apuntes, porque se va a abrir un tema sumamente importante, como todos, pues lo de la Escritura. Marcos capítulo 13, versículo 28 hasta el 37, dice de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día o aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad alerta y velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Disculpen. Es como un hombre que saliendo de viaje dejó su casa y dio la autoridad a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordenó al portero que velara. Por tanto, velad, pues no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o en la madrugada. No sea que llegando de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Esa es la lectura que hemos tomado nosotros en este día para compartir un tema bien, pero que bien importante. Estamos nosotros enmarcados, por supuesto, en un discurso, un sermón de carácter apocalíptico y profético. Este sermón tiene sus paralelos en Mateo capítulo 24 y también el Evangelio de Lucas tratan un área que corresponde con lo apocalíptico, con lo escatológico, con el tema profético que en este momento nos ocupa. Nosotros tenemos que empezar diciendo y afirmando
algo muy cierto. Siempre que nosotros vamos a compartir un tema, siempre es prudente emprender una investigación. Cuanto más exhaustiva sobre el tema, mucho mejor preparados estaremos nosotros para avanzar sobre el tema. Investigando un poco sobre esta cuestión, sobre este asunto tan debatido con respecto al tema de la higuera, quién es, qué representa, descubrimos o tuve la oportunidad de ver que la literatura que existe, lo que se ha divulgado a nivel de literatura, es de carácter muy popular, muy devocional, también hay carácter muy especulativo y está dejando un vacío que muchas veces se intenta llenar, y ese vacío se intenta llenar desde la especulación, no desde la investigación seria, comprometida con respecto al tema. Esto nos ha llevado a nosotros a afirmar muchas cosas que muchas veces el texto no pretende, ni el texto jamás afirma. Eso es un tema sumamente delicado. Nos ha llevado incluso a asumir posiciones francamente irreconciliables muchas veces. Tanto que, bueno, por aquí nos han escrito, nos han dicho, muchos son de la idea de que esto representa a Israel y que Israel es el reloj profético de Dios, y yo no sé en qué se pudieran basar, fundamentar para afirmar esto. De allí la necesidad, pues, de que nosotros podamos estudiar y estudiar de cerca este asunto, estudiarlo con la profundidad del caso que requiere, porque este asunto aquí es de carácter universal, como lo refleja el versículo 31, cuando el Señor está contrastando todo lo creado con lo que Él va a decir. Él va a decir el cielo y la tierra. Esta expresión cielo y tierra es una expresión dual que en teología hebrea implica el todo. Es decir, aquí se está hablando de toda la creación y se está afirmando que toda la creación pasará, pero las palabras del Señor no pasarán. De tal manera que está presentando un carácter vigente de las palabras del Señor por encima de todas las cosas creadas, que desde cuándo pues se tiene noticias acerca de la creación de este mundo, independientemente de que se pueda especular en cuanto a la teoría del Big Bang, la posición de los científicos, etcétera, 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 lo que quiera que se quiera decir con respecto a este tema. Lo cierto es que la Tierra nos precede a nosotros, nos antecede a nosotros, y muchos hablan de millones de años en la edad de este planeta o de este universo. Bueno, tal vez la Biblia no afirma todo ese tiempo, pero como quiera que sea, la tierra es anterior a nosotros, y aquí el Señor está diciendo que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Es interesante en qué marco aparecen enclavadas estas palabras. En el marco de un discurso profético, escatológico, de carácter apocalíptico, y en ese marco, en ese contexto, aparece el famoso versículo de la higuera, de la cual hay que aprender la parábola. Dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La pregunta es, ¿de quién está hablando el Señor cuando se refiere a la higuera? Realmente se está refiriendo a Israel. Israel es el reloj profético de Dios. ¿Qué podemos decir nosotros con respecto a eso? Usted puede escribirnos a través del 0412-636-9658. Queremos pulsar su opinión, queremos que usted opine, que usted participe, que usted se exprese. Eso sí, queremos decirle que lo haga con mucho respeto, que lo haga con mucha altura, con mucha profundidad, recordando que tanto usted como los que nos encontramos aquí en cabina somos templo y morada del Espíritu Santo, y en tal sentido, como ustedes merecen respeto, estos servidores que nos encontramos aquí también merecemos respeto, y por encima de todos nosotros el respeto que le tenemos al texto bíblico. ¿Qué le parece a usted, hermano Luis? Me parece muy interesante el tema que empezamos a tratar, y es algo cierto lo que usted dice. Todo lo que se diga fuera de la palabra de Dios simplemente es especulación. Muy bien. Muchas veces no queremos que nos toquen nuestra especulación, porque si nos tocan nuestra especulación, nos enfrentan a la palabra de Dios. Entonces, si usted cree que lo estamos enfrentando a la palabra de Dios, bueno, sencillamente lo que tenemos es que dedicarnos a estudiar más la palabra de Dios.
fuera de las especulaciones. Gracias, amado, por ese comentario, porque es que lo delicado es que se defiende con fuerza la especulación, porque se ha elevado sin darse cuenta, sé que es de manera inconsciente, que muchas personas han elevado la especulación a una categoría divina, a una categoría inspirada, a una categoría revelada por Dios. Ellos afirman y defienden su especulación como si se tratara de una revelación de parte de Dios. Y si tienen que recurrir al sueño, si tienen que recurrir a la visión, si tienen que recurrir al éxtasis, al camino que tengan que recurrir, van a recurrir con tal de apoyar su idea o su propuesta. Entonces, lo delicado en este asunto es que nosotros podamos elevar a la categoría de la inspiración bíblica nuestras especulaciones. De allí la necesidad de poder investigar. Exactamente, porque si no, caemos en el campo de lo que usted dice. Yo lo llamaría que espiritualizamos nuestros propios criterios fuera de estudiar la palabra de Dios. Y es lo que realmente se quiere en este programa, es lo que se quiere en esta emisora, que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Si usted tiene un comentario diferente al nuestro, usted también puede hacérnoslo saber. De repente usted tiene la razón y nosotros no, pero si no estudiamos, no logramos nada, no llegamos a ningún acuerdo. Amén. O sea, hermano, que muchas veces sin darnos cuenta lo que estamos espiritualizando, disculpen ustedes, es nuestra subjetividad. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos, lo que a nosotros nos parece, eso es lo que estamos nosotros espiritualizando y elevando a la categoría de revelación. Vaya que es un asunto delicado esto, porque el texto bíblico nos confronta ante una realidad objetiva y nuestra subjetividad con respecto al texto no tiene importancia. Lo que yo piense, lo más importante es lo que el texto muestra realmente. Bueno, en tal sentido, como sabemos que lo que se cree con razón o sin razón suele defenderse con mucha fuerza, cuanto más si se piensa que de eso depende el que tú estés en una doctrina correcta o en una doctrina falsa. Sabemos perfectamente lo delicado que es este asunto y por esa razón queremos marcar también los límites o establecer las reglas legítimas para una participación respetuosa con respecto al tema. Su opinión, emítala con libertad, defiéndala con pasión, con ardor, con entusiasmo, con mucho vigor, pero eso sí, con un profundo respeto. Recuerde que estamos estudiando la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Bien, nosotros descubrimos que el emisor, quien emite el mensaje, vamos a ir entrando ya en materia de estudio, quien emite el mensaje en este caso es nuestro Señor Jesucristo. El discurso lo está expresando a sus discípulos. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Nosotros lo sabemos porque en el versículo 1 del capítulo 13 Jesús viene hablando con sus discípulos después de haber salido del templo. De tal manera que ellos le formularon unas preguntas y estas preguntas dan pie para que Jesús pueda pronunciar el discurso. Es importante destacar en el versículo 3 la expresión sentándose, y el lugar donde él se va a sentar es el monte de los olivos. Si nos podemos contextualizar todo esto, nos damos cuenta que para un judío la expresión sentarse tiene un contexto académico, tiene un contexto catedrático. En tal sentido, los judíos usaban la cátedra de Moisés, sentaban en la cátedra de Moisés para impartir las lecciones más profundas y más importantes, las daban sentados. Bueno, es interesante entonces notar esto. El Evangelio de Mateo marca un recorrido, una hoja de ruta en cuanto a la enseñanza que Jesús va dando, como en el capítulo 5, del 5 al 7, Jesús su discurso lo presenta sentado. En el capítulo 13, cuando hablar acerca de los misterios, las parábolas del reino, también presenta el discurso sentado, y nosotros vemos luego cuando hace referencia a la cátedra de Moisés, y en el capítulo 24 que está en un paralelo temático con este que nosotros estamos estudiando hoy, también va a presentar
el discurso del Señor sentado y, por cierto, en el monte de los olivos. De tal manera pues que Jesús no solamente se está sentando, sino que se está marcando el monte de los olivos. Según el profeta Zacarías, si más recuerdo, el Mesías debía descender, o el Señor debía descender precisamente en el monte de los olivos, y esto iba a estar enmarcado en un contexto o en un marco profético, que es el mismo marco donde nosotros encontramos y recogemos este discurso. Bueno, entonces, si nosotros prestamos atención a quién está hablando aquí, a quiénes está hablando y qué está expresando, entonces estamos nosotros en camino pues a descubrir lo que Dios quiere que nosotros hoy podamos investigar en este asunto. Fíjense que allí la primera parte, vamos a centrarnos en el verso 28, hermano Luis, por favor, y vamos a leerlo. Dice así, dice: de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Aquí se emplea una palabra griega interesante, la cual voy a citar, psikes. Aquí nosotros tenemos en primer lugar un artículo, y es un artículo que no es particular, sino que es de carácter genérico. Jesús no está señalando específicamente una higuera, sino que su referencia es una referencia genérica en primer lugar, lo cual indica que aquí esta higuera representa lo que otras higueras pueden representar y no lo que esta en particular quiera representar. O sea, no nos vamos a centrar aquí en primer lugar en la particularidad, sino en la generalidad acerca de la higuera. A pesar de que se expresa de la higuera aprended la parábola, es como si él dijera de una higuera aprended la parábola. La higuera no tiene, aquí la expresión la higuera no tiene como objetivo marcar una particularidad, sino una generalidad. La higuera en sentido genérico y no en sentido particular, de tal manera que representa todas las higueras que se encuentran dentro de este evangelio. Y en tal contexto nosotros vamos a descubrir asuntos bien interesantes aquí en la medida que le prestemos atención. Vamos a avanzar despacio porque nosotros hoy no alcanzamos a agotar el tema. Y como no vamos a alcanzar a agotar el tema, no tiene caso que corramos, hermano Luis, porque si corremos y aún así no vamos a agotar el tema, entonces mejor expresamos 2 o 3 ideas, nos focalizamos en ellas y intentamos de que nos puedan entender y que puedan por lo menos tener claridad de la profundidad que entraña el tema que nosotros estamos compartiendo. Bueno, tenemos aquí como un principio que no se trata de una higuera específica, sino que estamos hablando de un matiz genérico. Fíjense que esto está contextualizado. En primer lugar, el tema de la higuera está presente en primer lugar en otras partes del mismo evangelio y está presente desde el punto de vista genérico. Fíjense que vamos a ir viendo algunas cosas aquí. El capítulo 11 de Marcos, versículo 13, los versos 20 y los versos 21 también están contextualizados en temas de la higuera. Se encuentra presente aquí 4 veces. Vamos a ir viendo esto. Vamos a irlo viendo. El capítulo 11, hermano Luis, y ustedes que nos siguen por radio, capítulo 11, versículos 13, luego el verso 20 y finalmente el versículo 21. El 13 dice de la manera siguiente, dice: y viendo de lejos una higuera
que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Amén. Fíjese que se trata de una higuera, como en este caso de otra higuera. Entonces vamos viendo el carácter genérico que tiene la higuera aquí en este evangelio. Vamos a ver el verso 20 y el verso 21. El 20 dice así: y pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Amén. Entonces Pedro, acordándose, les dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Fíjense que en este primer contexto, la higuera, en este primer contexto, es decir, los textos que acabamos de leer, que usted acaba de ver con nosotros, en estos textos, la higuera representa la temática del templo y su ruina, y la ruina de los líderes religiosos. Es el contexto que determina el significado de esta higuera. El templo y su ruina, y obviamente también la ruina del sistema religioso, que gracias a la majestuosidad del templo parecía mantenerse en pie, a pesar de que era un culto vacío el que se rendía a Dios en aquella época. Entonces observe usted que allí en el capítulo 11, versículo 13, 20 y 21, lo que va a determinar qué significado tiene la higuera es el contexto, y según el contexto eso está enmarcado en el templo, su ruina y la ruina también de los líderes religiosos. Hay que destacar que el autor de este evangelio usa mucho el método del sándwich o de la arepa, donde él presenta un elemento secundario arriba, otro abajo, y en el centro presenta la verdad central. Método tipo sándwich o tipo arepa, pues en nuestro caso más criollo, pues usted pone lo mejor en el centro de la arepa y arriba, aunque ahora la harina es oro, ¿no? Entonces, pero usted ubica el jamón, el queso, ubica lo que usted considera mejor, lo ubica en el centro. Bueno, el evangelista Marcos usa mucho este método. Este método lo usa mucho, y para nosotros poderlo comprender debemos enmarcarnos en esto. Y la maldición de la higuera estéril está enmarcada justamente en eso, pues en la aparición del Señor, su entrada en el templo lo maldice, y a la salida van a ver después la higuera que se secó. Entonces hay como un método tipo sándwich. Bueno, nosotros debemos ir considerando esto aquí y volviendo pues al primer punto que vimos, capítulo 11, versículo 13, 20 y 21, estamos hablando del templo, su ruina y la ruina que se avecinaba sobre todo este sistema basura, este sistema religioso que no servía para nada y debía darle paso a algo realmente mejor, realmente mejor. Entonces, el valor genérico que puede tener la higuera va a prevalecer en este evangelio. Es decir, en términos generales y no particulares, va a prevalecer en este evangelio. Esto va a ser recurrente. Ahora, si en este evangelio la higuera tiene un valor genérico o general, no un valor particular, ¿qué va a determinar qué significa la higuera? Entonces lo va a determinar el contexto. El contexto es lo que va a determinar qué significa la higuera. Así como en aquel ejemplo, el significado que tenía era el templo, su ruina y el liderazgo religioso, en este contexto, ¿qué significa la higuera? Donde nosotros nos encontramos estudiando, pues permítame decirle que esa respuesta no la tiene la especulación, esa respuesta la tiene el texto mismo y la tiene algo llamado campo semántico. Es decir, donde las palabras reciben significado a partir de lo que les rodea. Lo que está rodeando el capítulo 11 determina que el significado de la higuera es el templo, su ruina y la ruina del liderazgo religioso. Lo que está rodeando aquí
la higuera en el capítulo 13, verso 28, lo está rodeando Jesús y los discípulos a quienes él está dirigiendo el discurso. Son ellos los que formulan una pregunta al Señor, y es a ellos a quienes Jesús en privado, por cierto, Marcos 13, versículo 3, y sentándose en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado quiénes eran ellos. El versículo 1 dice, y saliendo del templo le dice uno de sus discípulos: maestro. Fíjese usted cómo está enmarcado claramente el contexto, y de ellos que son los receptores del mensaje, porque Jesús aparece en calidad de emisor, del que emite, el que envía un mensaje, y ellos en calidad de quienes lo reciben. De ellos va a recibir significado esta higuera. De ellos va a recibir significado esta higuera. Aquí no aparecen los líderes religiosos. Ellos no aparecen aquí. Entonces, nosotros debemos ir viendo esto y debemos considerar esto con mucho cuidado para no irnos de bruces, para no caer en el terreno de la especulación. Entonces, lo que pueda significar esa higuera allí, lo va a recibir, repito, del contexto. ¿Qué encontramos nosotros en el contexto? Vamos a ir viendo el contexto y queremos que lo puedan observar ustedes con nosotros. En el capítulo 13, verso 28 dice: de la higuera aprended la parábola. En el capítulo 14, que es el contexto inmediato, el contexto seguido, 14, verso 1 y 2, vamos a leerlo. Vemos nosotros que se avecina la inmediatez de Pascua. Hay cosas aquí que no se han visto y tienen que empezarse a ver, que no se han dicho y tienen que empezarse a decir. Vamos al capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice así, dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Amén, muchas gracias. Fíjese que Jesús está presentando aquí el discurso de la higuera, y en el capítulo 14, verso 1 y 2 se nos presenta el tema de la Pascua, que está en el contexto inmediato del discurso que Jesús está pronunciando. Es decir, después de esto, lo que está próxima es la Pascua. Observe usted que en el capítulo, vamos a regresar al capítulo 11. Aquí hay cosas realmente hermosas sobre las cuales no nos hemos detenido nosotros. Vamos a regresar de nuevo al capítulo 11, por favor, versículo 13. Al 13. Sí. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. No era tiempo de dar frutos. ¿Sabe por qué? Porque no era tiempo de Pascua. Yo quiero que vayamos viendo algo bien interesante, que no se ha visto, que no se le ha prestado atención. El templo, los líderes religiosos no dan Pascua, no llevan a la presencia de Dios. Pascua, ¿qué significa Pascua? Pascua es el momento en que Dios dio libertad al pueblo de Israel. Pascua es el momento, el tiempo de emancipación, de romper cadenas, de salir de la esclavitud, de pasar de muerte a vida, de entrar en una relación favorable delante de Dios. En Pascua, en tiempo de Pascua, en esa noche de Pascua, Dios sacó al pueblo de Israel, y la Pascua se da en tiempo primaveral. Cuando era tiempo de higos. Cuando es tiempo de higos.
fíjese que en el primer caso de la higuera del capítulo 11, mire, esto está poderoso. Yo no sé si ustedes pueden captar lo que nosotros estamos captando, pero en el primer caso no se encuentra fruto porque no estamos cercanos a Pascua, es decir, no es tiempo de higos. Fíjese, en aquel primer caso, la higuera va a representar a todo el sistema religioso, a toda esa tradición judía rancia que estaban encabezando escribas, fariseos, saduceos, estaban encabezando toda esa gente, y el lugar donde se materializaba todo eso era el templo. Era el templo. Entonces fíjese usted que esa higuera no florecía ni daba fruto porque no era tiempo de higos, es decir, no era tiempo de Pascua. Pero qué casualidad que esta higuera del capítulo 13, terminado el capítulo, lo próximo que se nos va a decir es que se acercaba la Pascua. Que se acercaba la Pascua. Jesús va a celebrar la Pascua. Es más, Él mismo va a hacer la Pascua. Entonces, a nosotros nos gustaría que nos digan por radio qué significa esta higuera aquí. ¿Qué significa esta higuera? Que nosotros vayamos profundizando en este asunto. Entonces, fíjese usted que se avecina la Pascua cuando Jesús está hablando de esta higuera. Cuando Jesús está hablando de la posibilidad en el verso 28 de que la higuera enseñe. Mire que esta higuera enseña. De la higuera aprended la parábola, y enseña en parábolas. En estos evangelios, ¿quién era el que enseñaba en parábolas? Pregunto yo. ¿Quién era el que enseñaba en parábolas y los de afuera no entendían? Pero los discípulos sí comprendían. ¿Quién es el que les está hablando aquí en privado? Yo no sé si les estamos diciendo ya, les estamos develando ya el misterio a los hermanos que nos siguen por radio. Casi, ¿verdad? Te lo decimos. ¿Quién era el que en privado le hablaba a sus discípulos? ¿Y de qué les hablaba? ¿Qué traían sus enseñanzas? Nosotros tenemos que reflexionar seriamente en esto. ¿Será el campo semántico el que lo determine? Yo quiero que usted hoy se atreva a decirme que el reloj profético de Israel, de Dios, es Israel, y que este versículo está hablando de Israel. Vaya si nosotros hemos incurrido en locuras por no prestarle atención a lo que enseña la Escritura. Y es que hasta la naturaleza responde a los intereses de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es su creador. Es su creador, y mire cómo todo el terreno está preparado. En el primer caso está marcando el templo y todo el sistema religioso, y quienes lo presiden como un sistema seco que no da fruto. Eso sí es un sistema hipócrita, y por hipócrita Jesús lo maldice. No lo maldice por no dar fruto, porque Él sabe que no está en tiempo de dar fruto. Y es que realmente la religión jamás podrá dar fruto. Ahí se cae la teoría de que Jesús maldijo en un momento de ira. No, señor, en ningún momento de ira. La Biblia no es un hecho, no tiene ningún hecho aislado. Pues. Para maldijo porque... Amén. Y estamos determinando el por qué. Él sabía que no iba a dar fruto porque no estaba en tiempo, pero aunque no estaba en tiempo de dar fruto, estaban aparentando, y con su apariencia engañaban, seducían. Así una higuera frondosa que alzaba sus ramas hacia el cielo. No se oponían ellos con fervor, con pasión al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No se levantaban ellos con todo frente a esto. Entonces nosotros debemos ir reflexionando seriamente en este asunto. Fíjese usted entonces que esta higuera del capítulo 13 está contextualizada por el capítulo 14, verso 1 y 2, donde se nos habla después de este discurso, se nos habla de la inmediatez de Pascua. La parábola sacada de la higuera, aquí en este caso, se acomoda perfectamente ¿a qué? A el tiempo en el que vive Jesús y viven los discípulos. Por lo tanto, ¿de quién nos está hablando entonces aquí esta higuera?
¿A quién representa esta higuera? Se acomoda perfectamente al momento en el que viven Jesús y los discípulos. Pregunto yo, ¿quién traía el tiempo pascual? ¿Quién lo estaba anticipando? ¿Quién estaba anticipando las obras de Dios? ¿Quién era que estaba anticipando el reino con sus palabras y con su mensaje? ¿Quién sanaba a los ciegos? ¿Quién hacía caminar a los mancos? ¿Quién era el que le daba la capacidad de oír a los sordos? ¿Quién con su palabra podía traer respuestas al cansado? Pregunto yo. ¿Quién era el que estaba desatando, mostrando el tiempo de Dios? ¿Quién era el que estaba dando los frutos buenos, los frutos de Dios? Entonces es necesario ver que esto en primer lugar está hablando del momento, de la estación, del tiempo en el que vive Jesús y viven los discípulos. Se trata entonces del periodo pascual, y el periodo pascual depende de la persona de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, depende de su obra, de su ministerio, de su acción, sobre todo del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces fíjense que estamos hablando del momento estacional de Jesús y sus discípulos, un periodo pascual. Es el tiempo del reverdecimiento, de la floración de las higueras. Déjeme decirle a usted que me escucha, me sigue por radio en este momento, que fue en el tiempo en el que vio Jesús, que reverdeció la esperanza, que reverdeció la oportunidad de levantarse, de cambiar, de tener un encuentro con el Dios vivo, con el Dios altísimo. Fueron las palabras del Señor. Según la Biblia en Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. Éramos esclavos de un sistema, y solamente en el tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se pudo mover la gloria de Dios en medio del pueblo de Israel. Nosotros vemos que desde tiempos de Naamán el leproso, nadie recibía sanidad de la lepra, a excepción de tiempo de Jesús, cuando se sanó aquel leproso y los otros leprosos, y se le fue a dar testimonio justamente al sacerdote que estaba en el templo. Aquel hombre seguramente se quedó loco, porque él por la Biblia sabía que durante siglos jamás se había sanado un leproso. Ningún ministerio de ellos había sido capaz de realizar un milagro. Pero ahora fíjese usted lo que acontece en el tiempo de Jesús, cómo empieza a reverdecer la esperanza. Los muertos resucitan, los paralíticos se levantan, la gente oprimida ve en él un momento de esperanza. Los ideales del Mesías son exaltados, la palabra del reino empieza a ser la voz cantante, y aquella dulce voz del arrepentimiento. Es un tiempo diferente el que se está inaugurando con nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Además, Él va a transferir dicha autoridad a sus discípulos, y sus discípulos van a decir: Señor, aún los demonios se nos sujetan. En Israel, no, en tu nombre, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y en ese nombre de Jesús, el imperio de Satanás se viene al piso, se cae por tierra. Entonces, si nosotros empezamos a revisar esto con seriedad, empezamos a asociar el tiempo del reverdecer con la Pascua, el tiempo del reverdecer con la llegada de Jesús, el tiempo de la ternura, porque el Evangelio de Mateo, presentando el mismo concepto, va a destacar la ternura de la higuera. Y Jesús mostró la ternura de Dios y transfirió esa ternura a la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo nos han dicho a nosotros que no, que el versículo está hablando de Israel? Que Israel es el reloj profético de Dios. Pruébalo por la Biblia. Vamos a ver los fundamentos bíblicos. ¿En qué estás parado? ¿Bajo qué afirmación está diciendo lo que está diciendo? Vamos a estudiar la palabra. Mira, esta higuera enseña, la otra higuera extraviaba. Mira, esta higuera tiene verdad. Esta higuera la pueden oír los discípulos. Esta higuera enseña en privado. La otra higuera era hipócrita, era estéril, no daba fruto, nunca llegaba en su tiempo.
hay que ver los contrastes, y esos contrastes, y por cierto los significados que de ellos se desprenden, los va a determinar el contexto. Hay algo que se llama campo semántico, que muchas veces se descuida, no se le presta atención, y mire cuántos barrancos nosotros podemos enseñar y defender como verdad de Dios, cuando no se trata de la verdad de Dios, sino que se trata de mi especulación y no de otra cosa. Entonces nosotros vamos viendo, en este caso, vamos viendo el texto en su marco, en su contexto. Por lo tanto, esta higuera es fuente de inspiración. Esta higuera presenta una parábola que tiene que ser aprendida, que tiene que ser oída, que tiene que ser atendida, que no puede presentársele una actitud displicente, diligente. La higuera es un árbol de hoja caduca que pierde sus hojas durante el otoño, siendo en el periodo que media entre Pascua y Pentecostés. A Dios no se le escaparon detalles. Entre Pascua y Pentecostés, qué interesante. Dos fiestas centrales para los judíos. Y en las dos ocurrieron los acontecimientos más importantes. Los acontecimientos más importantes. Uno sobre la persona de Jesucristo y el otro sobre los que más tarde serán la iglesia. ¿Cómo nos pueden decir a nosotros entonces que esa higuera de la que se está hablando allí representa a Israel? Chicos, sin lugar a dudas. Bueno, no me voy a adelantar a decirlo. Vamos a pulsar la mensajería de texto a ver qué nos dicen, hermano Luis. Amén. Este mensaje dice: sea más sencillo a la hora de hablar, porque hay no creyentes que escuchan la emisora, y ustedes buscan palabras teológicas, confunden al inconverso. Cristo, y ahí se quedó. Gloria a Dios, gloria a Dios. No voy a entrar en detalle ni a analizar ese mensaje. Continuemos. Dios les bendiga. Pido una oración para mi mamá, que se llama Luisa Marcano, y mi familia. El pastor Romero saluda a su audiencia desde Puerto La Cruz, y mañana estaremos con ustedes. Amén, gloria a Dios. Yo le dejo este problema a él mañana. Que termine de aclarar mañana. Amén. Otro dice: Dios le bendiga, amados. ¿Me pueden repetir los textos donde leyeron? Llegué tarde. Gracias, bendiciones. Amén. Estamos estudiando en Marcos capítulo 13, versículos 28 al 37, y hemos dado los textos que se encuentran en Marcos capítulo 11, los versículos 13, 20 y 21. Ok. Otro mensaje dice: esa higuera que Jesús mandó a que nadie comiera de ella más, pienso era la doctrina de los fariseos. Amén. Y en este caso esta higuera, esta de aquí del capítulo 13, verso 28. Otro mensaje, me imagino que debe ser el completo de algún otro que debe estar por allí. Dice: fíjese usted, Pablo no se llamaba así, se llamaba Saulo. Amén, amén. Ese es un hermano que nos escribe, un hermano muy preocupado por el idioma hebreo. Gloria a Dios por eso. Sí, se llamaba Saulo, Saúl, se llamaba así. Pero recuerde que él fue apóstol hacia los gentiles, y probablemente para identificarse con los gentiles, el Nuevo Testamento da fe de que se le llama Paulo, significa pequeño. Eso también está contemplado en el texto inspirado y es ampliamente debatible si usted está de acuerdo. Ok, otro mensaje, lo voy a tratar de leerlo más despacio a ver si puedo lograr interpretar lo que dice. Dice así, dice: varón Henry, y tiene que ver con lo que el Espíritu está permitiendo que usted diga. Varón, hay un engaño en ese nombre. Varón es Yeshua. Amén. Bueno, lo mismo del hermano. Hermano, mire, agradezco de verdad toda su inquietud. Yo le voy a dar a usted, hermano, mi número telefónico, 0414-019-6807. Haga lo siguiente: envíeme por mensaje de texto su número telefónico y vamos a tener una entrevista en privado, usted y yo,
y vemos ampliamente el tema acerca del nombre Yeshua y el nombre Jesús y poderlo ver. Yo no le estoy quitando a usted los elementos de peso ni la razón que puede estar presentando allí. Realmente ese es el término hebreo. Pero le acabo de enviar mi número telefónico para que usted me envíe de vuelta el suyo y así nos podamos entrevistar y veamos que no hay malos entendidos. Yo defiendo la misma verdad que usted defiende y con la misma pasión. Amén. De todos modos, sería bueno que le repitiera el número nuevamente por si no lo ha... 0414-019-6807. Otro dice, te amamos, varón. Lo reveló el Espíritu Santo es una primicia para nosotros los hijos de Dios. Luego dice 1, 12 y 13 de San Juan y 3, 6 del mismo texto. Amén, le damos gracias a Dios por eso. Pastor, ¿qué versión de la Biblia tiene usted? Dios le guarde. La Biblia textual. Este es repetido el del pastor Henry que... Amén, amén. Amén, ya podemos seguir con el... Ok, gloria a Dios. Entonces, nosotros estamos viendo que esta parábola enseña. ¿Ok? De este modo, fíjense ustedes que esta parábola tiene un sentido de personificación y va a presentar las características que reviste Jesús en este evangelio. Y nosotros debemos prestarle atención a eso. Debemos meditar seriamente en eso, porque de lo contrario no vamos a poder acceder a lo específico que se va a centrar en Jesús, no en el árbol, sino en Jesús. Entonces, vamos a irnos contextualizando para que podamos comprender a qué se refiere esta parábola. Entonces, fíjense que esta parábola, esta higuera termina enseñando. De la higuera aprended la parábola. Ella termina enseñando. Se emplean en el mundo griego, en el campo griego del texto, se emplea el imperativo matete, es decir, se expresa una orden en forma de orden. Mire, esta parábola enseña. La palabra de Dios es la vida para nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen? Vaya abriendo su Biblia en el... Aprender, disponerse a aprender, y van a aprender de la higuera, que consideren la parábola como el objeto hacia el cual aprender. Van a aprender de esta higuera. Entonces, el carácter puntual de esta acción no nos va a hablar de un aprendizaje terminado, sino de un aprendizaje continuo, un aprendizaje que va a tener lugar en el campo mismo de la historia. Es un aprendizaje que va a estar implícito con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos ver aquí otro elemento muy importante dentro del contexto, y el contexto está relacionado con la venida del Señor. No con la venida de Israel, sino con la venida del Señor, con la venida del Hijo del Hombre, con el desenlace, los acontecimientos finales que le puedan esperar a este mundo. Está implícito con la permanencia de las palabras del Señor. Entonces nosotros vamos viendo todo esto y debemos considerarlo seriamente desde este punto de vista. A mí me están llegando algunos mensajes a mi teléfono, pero vamos a ver. Amén. Mientras usted busca, ya yo puedo leerle otro. ¿Cómo no? ¿Cómo dice, no? buenas tardes, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Amén, claro Otro que sí. dice, buenas tardes, por favor, más sencillo, recuerden que todos no son creyentes, estamos oyendo radio, no estamos en el instituto bíblico. Bueno, ahí se nota la falta de interés hacia la palabra de Dios, ya que eso es lo que estamos estudiando, la palabra de Amén, Dios. exactamente, claro que sí, claro que sí. Bueno, amado, de verdad no es nuestra intención
otra cosa, sino que podamos estudiar. Entonces, a veces no tiene que ver con la profundidad de lo que uno expresa, sino, bueno, con la falta de estudio. La falta de estudio es lo que nosotros estamos buscando. Si aquí estamos encontrando que la higuera tiene la capacidad de enseñar, que el discípulo está en condición de aprender, que la higuera imparte órdenes, si está llamando a adoptar una posición que frecuentemente no tenían los discípulos, y es disponerse a aprender, que consideren la parábola como objeto desde el cual se puede aprender. Bueno, ¿qué podemos hacer si hay que destacar eso? Si eso es lo que está presente en el texto y en el contexto, no podemos dejar de explicar eso. Intentaremos explicarlo de una manera más clara. De una manera más clara lo intentaremos, pero les quiero ofrecer una disculpa porque a veces, hermano Luis, yo no sé si a usted le ha pasado que usted pone un ejemplo y aún así no logra hacerse entender, y pone otro y no logra hacerse entender, y pone otro. Llega un momento en que se le acaban los ejemplos. Bueno, Sí, así suele pasar muchas veces. si se te acaban los ejemplos, oye, gloria a Dios, ya no te queda otra cosa sino seguir avanzando. Amén. Exactamente. Y bueno, nuestra intención, como dice el pastor Henry, no es molestarlo, sino que usted también puede estudiar junto a nosotros. Y lo que estamos hablando de la higuera es algo muy importante, y se toca un tema desde aquí porque estamos en consideración de que es necesario que el pueblo lo conozca. Si Amén. de repente usted ya lo conoce, bueno, comparta con nosotros ese conocimiento que ya usted tiene. Exactamente. Mientras no nos lleguen manifestaciones de personas no creyentes, molestas por el tema, nosotros sencillamente seguiremos hablando la palabra de Dios. Amén, amén, claro que sí. Amén. Aquí tenemos, diga. Sí, no, léalo. Ok, aquí tenemos otro que nos dice de la manera siguiente, dice: hermanos, le tengo una pregunta, pero no se trata del tema que está tratando. Yo quisiera saber si en la Biblia versión lenguaje actual, el libro de Revelaciones, dice, es el mismo libro de Apocalipsis. Acláreme eso, por favor, porque le he preguntado a otros hermanos y no me responden. Sí, por supuesto que sí, es el mismo libro de Apocalipsis. La palabra revelación es la palabra que traduce para Apocalipsis, así que es el mismo libro. No Entonces hay problema. léala con confianza. Sí, allí no hay problema, es el mismo libro. Ok, otro mensaje nos dice de la manera siguiente, dice así, buenas tardes, pastor, Dios les guarde, explíqueme Mateo 27:46, Dios con nosotros. No, hermano, ese no es el tema, me va a perdonar, pero ese no es el tema. Si me queda algún tiempo al final podemos hacer un comentario, pero déjeme ver por lo menos cuál es su idea con respecto al punto, pues, y podemos hacer un comentario, pero envíeme un mensaje de vuelta, cuál es su idea con respecto al punto de Mateo 27:46. Yo estoy hablando de un tema profético, y en Mateo 27:46 se va a ubicar Jesús en la cruz. Entonces, envíeme un mensaje de vuelta, por favor, y yo le hago un comentario, pero coménteme, por favor, cuál es su orientación, qué está estudiando, qué está investigando, para entonces poderme ubicar y darle más o menos una visión del tema. Ok, otro mensaje dice, Henry, es el pastor Humberto Farías y el pastor Rosendo Mejías. El nombre no es Jesús, es Yeshua, según 26:13 de Hechos. Amén, pastores, mis respetos, todo mi amor hacia ustedes. Gracias por identificarse. Yo sabía que tenían que estar documentados. Estamos de acuerdo, amados. En privado podemos tratar el tema de Yeshua y lo que tiene que ver con Jesús, el término de manera más griega, más acorde pues al Nuevo Testamento, pero vamos a tratarlo en privado porque necesitaríamos dedicarle un tema completo a lo que significa el nombre de Jesús, y obviamente el significado va a partir desde el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Ese nombre engloba muchas cosas, pero estamos de acuerdo, el término hebreo es el que ustedes nos están enviando, no lo estamos negando, pero podemos tratarlo en privado.
Exacto, hacemos un debate, un foro, algo donde puedan acudir los pastores y las personas que estén interesadas con relación al tema y ahí se debate de una Amén. manera más amplia. Claro que sí, lo interesante es que no estamos en desacuerdo, porque es así. Quien estudia las escrituras se da cuenta que cuando estudiamos nosotros la cultura judía y consciente de que Jesús fue judío, obviamente que cuando se dirigieron a él en su tierra, se le llamó de ese modo, Yeshua. Pero sucede que el evangelio fue a otros ambientes, a otras partes del mundo. Por eso es que el tema tiene que ser visto pues sin prejuicio. Exactamente. Vamos a leer un último mensaje y luego seguimos con el tema. Dice así: hay muchas especulaciones y dichos y credibilidades en todo tipo de estudios bíblicos para contender por las enseñanzas, sectas y falsos estudios de maestros. Henry, Dios te bendiga. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, amados hermanos, por su opinión. Todavía no nos han escrito acerca de quién es la higuera para ustedes, de quién se trata esa higuera que está allí. Nosotros estamos argumentando y estamos desarrollando el tema. Bueno, fíjense ustedes que como resultado en este caso de acatar lo que está expresando allí Jesús, que le está atribuyendo casi que un carácter personal a esta higuera, entonces se logra un aprendizaje que como resultado va a dar conocimiento. Podemos decir que el discípulo está aprendiendo en la medida que esté acatando esa orden. Alude tanto al inicio de aprender, desde el momento en que se imparte la orden hasta el momento en que se va fijando la dirección que va marcando la higuera, que la dirección no es otra que el periodo pascual y el periodo de Pentecostés, según el tiempo pues ubicados allá en la geografía y en el clima de allá de Israel, que muchas veces esto se obvia, se pasa por alto, pero si estamos hablando de una planta, los condicionantes de una planta para que ésta sea estéril o pueda ser fértil, tiene que ver con muchas cosas: la riqueza de su suelo, el clima, los factores del agua. Todo ese tipo de elementos hay que considerarlos. Y si consideramos lo que es Pascua y lo que es Pentecostés, nos estamos ubicando en un tiempo fértil, en un tiempo agradable. Además, el contexto de lo que es Pascua y Pentecostés tienen un valor teológico grandísimo en toda la Biblia y para la iglesia también, de tal manera que eso no es ningún secreto. Entonces fíjense ustedes que se marca el inicio de un aprendizaje impartido por una orden, algo que no puede ser eludido, que tiene que ser acatado, que no nos deja opción, y tomando en consideración que es algo que se está dirigiendo a los discípulos, entonces empieza un ciclo de aprender y como resultado se va adquiriendo conocimiento con el fin de conocer. Entonces se presentan dos puntos extremos, si se quiere, el punto A y el punto Z. El punto de inicio y el punto de llegada son marcados en este caso por el punto de comparación, que es la higuera. Bueno, esta higuera tiene un significado profundo de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo aquí. Vamos a seguir pulsando la mensajería de texto a ver qué nos están comentando. Amén. Este dice así, dice: maestro, este tema de la higuera se lo aplican hoy día a la iglesia de Jesús. ¿Qué dice respecto a eso su hermano César? Gracias, hermano César. Bueno, fíjese que está más enmarcado en el contexto del pasaje, porque el discurso lo presenta a Jesús y lo dirige a los discípulos. Y fíjese cómo es en el tiempo de Jesús que se da la Pascua, la esperanza pascual, y en el tiempo de Pentecostés, por orden, por intervención de Dios, se da el tiempo de la iglesia. De tal manera que sí está más enmarcado en el contexto. Amén. Otro dice: la primera higuera habla de la iglesia terrenal,
que me imagino que quiso decir que no quedaría piedra sobre piedra. Y la segunda higuera habla de nuestro Señor Jesús, porque Bueno. quiere que esté viva, pero ahí quedó el mensaje. Amén. Ok, debemos hacer una diferencia. El hermano o la hermana que nos escribe nos dice que habla de la iglesia terrenal. De la iglesia terrenal. Ok, estoy seguro que por iglesia se quiere referir al templo de los judíos, pero tiene que hacer una diferencia entre lo que es iglesia y lo que es templo, porque la palabra iglesia está más cerca de la palabra sinagoga que de la palabra templo. Entonces se presta mal los entendidos de esa expresión. Por iglesia estoy seguro que usted quiere decir el templo de los judíos, el templo del que dijo Jesús que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay que destacar que siempre que la Biblia hace referencia a ese lugar, se dirige bajo el nombre de templo. Iglesia se va a aplicar más a nosotros como templo y morada del Espíritu Santo. Continuamos. Amén. La higuera es el Israel espiritual. Es lo que estoy percibiendo, es Nelson. Bueno, hermano Nelson, si por Israel espiritual usted quiere decir la iglesia, lo acepto, pero si se está refiriendo al Israel de allá geográfico que se encuentra entre el territorio comprendido entre Dan y Beersheba, por allá Jerusalén y Samaria, y no es así. Pero si por Israel espiritual quiere hablar de la iglesia y el tiempo de la iglesia, es válida su intervención. Necesitamos ser un poco más claros. A mí me están pidiendo más claridad desde aquí. Exacto. Y a veces cuando nos escriben desde allá, hay como falta, como que falta algo, como que falta algo específico. Así que les pedimos ese algo también. Este debe ser el completo de algún otro mensaje. Y dice, porque ellos no sabían que él iba a morir, pero a su tiempo. Ahora la palabra nos revela de acuerdo a nuestra búsqueda, y Dios está revelando que nosotros debemos tener y ahí quedó el mensaje. Amén. Continuamos. Gracias, hermano, por la respuesta que le dio a mi pregunta. Ahora sí no tengo duda y puedo leer ese libro con confianza. Es Génesis. Amén. Del sector Claro que sí. 23 de enero. Claro que sí, Génesis. Puedes leerlo con toda confianza. No te preocupes por eso. Ok, muy bien. Entonces queremos recordarle que pueden seguirnos escribiendo a través del 0412-636-9658 para seguir compartiendo con nosotros este tema tan interesante acerca de la higuera. ¿Cuál es la higuera? ¿De qué higuera se está hablando allí? Bueno, nosotros vamos a seguir profundizando en esto. Nos siguen escribiendo. Sí, llegó otro mensaje y dice así: Jesús es la higuera y a través de su muerte redime a los que estaban bajo la ley y trae el reino del evangelio y lo da a sus discípulos. Hermana Berenice. Gloria a Dios por la hermana Berenice, la felicitamos. Ese mensaje de verdad muy, muy claro, muy contundente y completamente de acuerdo con esa interpretación. Completamente de acuerdo con esa interpretación. Así que excelente el comentario que nos están expresando en este sentido. Fíjense que esta higuera está muy, muy relacionada con el tema de la parábola, porque dice: de la higuera aprended la parábola, de tal manera que al estudiar nosotros el tema de la higuera también tenemos que estudiar el tema de lo que son las parábolas y el sentido que tenían las parábolas, que en muchos casos ocultaban una verdad y en otros casos la revelaban. Eran las mismas palabras, el mismo discurso, el mismo Señor, pero en unos quedaba oculto el significado de ello y en otros se les revelaba. En este caso, a los que se les revelaba era a los discípulos y por la cercanía que tenían con Jesús. Entonces, fíjense algo, o con Yeshua. Entonces, fíjense algo que nosotros debemos prestar atención aquí a lo siguiente. Miren, la palabra parábola, que estamos obligados también a verla, en este evangelio va a aparecer 13 veces. 13 veces va a aparecer la palabra parábola en este evangelio y está desplegada en textos, en capítulos de la Biblia bien interesantes, en el 3:23, en el 4:2, en el verso 10, 11, 13,
en muchos otros textos, 7:17, 12:1, 12, 13:28. Y lo interesante de la palabra parábola es que casi siempre se expresa en referencia a la irrupción del reino de Dios, como es el caso de Marcos 4:11. Y su utilización forma parte de un modo de enseñar que es particular y único de Jesús en el Evangelio. En el 4:2 de Marcos, en el verso 34, de tal manera que la parábola aparece como una referencia a la irrupción del reino, está vinculada a la enseñanza de Jesús, a sus palabras, de las cuales él está diciendo aquí que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y es necesario poder ir viendo todo esto, pues Jesús además explicaba las parábolas, entregaba el significado que tenían, porque sin la explicación de él no se entiende absolutamente nada. No se sabe nada de su significado ni de su aplicación a la realidad vital a la cual son referidas sus parábolas o sus palabras. De tal manera que por todo lo que nosotros estamos viendo aquí, el contexto de esta higuera está más cerca de Jesús que del mismo Israel. Cuando nosotros revisamos todo esto, se va a hablar del Hijo del Hombre, se va a hablar de su venida, se va a hablar de lo que es Pascua, de lo que es Pentecostés, y todo eso realmente, amados hermanos y hermanas, está relacionado con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a seguir considerando la mensajería de texto. Ok, otro dice: por favor, no se paren en explicaciones a distractores del enemigo. Prosiga con la clase. Se llama cátedra bíblica. Es cátedra. No estamos estudiando la Gaceta de Caballos. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por ese comentario. Sin embargo, no es cátedra. Aquí estamos ¿dónde, hermano Luis? Dígalo a la luz usted. De la palabra. A la luz de la palabra, gloria a Dios. Bueno, y por medio de la luz de la palabra uno saca cátedras bíblicas. Entonces sí es cátedra, gloria a Dios. Entonces Amén. No hay problema. Otro Bueno, dice: bendiciones, siervo, más claro no canta un gallo. Está demasiado claro, pero no explica que está demasiado claro. bueno, esperamos pues que esté quedando claro el tema y le damos gracias a Dios por eso. Amén. Vamos a seguir pulsando la mensajería de texto. Otro dice: o por lo menos, no entiendo de verdad, bueno, pero vamos a leerlo, dice: o por lo menos no me marea con tantos números de fechas. Con tantos números de fechas que no le mareamos o que no le mareo, no entiendo. A mí me gustaría que por favor debe ser porque hablaba al periodo de Pascua, a primavera, que no es mi intención marearle. Mi intención es que usted estudie. Exacto. No es marearle, estudie y vea. En la Biblia Estudie está solamente. Claro que sí. ¿Cómo se le puede llamar mareo a unas fechas que se esté dando y que tiene que ver con Pascua, tiene que ver con Pentecostés, tiene que ver con un tiempo primaveral? ¿Cómo se le puede llamar mareo a esto? Pues para que nos sigamos mareando, vamos a ver números bíblicos, pues. Vamos a ver Cantar de los Cantares en el capítulo 2, versículo 11 y siguiente, para que nos mareemos. Porque gloria a Dios, imagínese usted, hermano, mire, a veces nosotros tenemos una forma de ver el estudio, no sé cómo la podamos ver, pero bueno, gloria a Dios. No es mi intención marearle, amado o amada, gloria a Dios. Yo lo que quiero es motivar el estudio, es lo que intentamos hacer. Mira lo que dice aquí: ¿por qué ha pasado el invierno? Fíjate lo que dice aquí. ¿Por qué ha pasado el invierno? La lluvia ha cesado y se ha ido. Las flores aparecen en el campo, el tiempo de la poda ha llegado y el arrullo de la tórtola se deja oír en nuestra tierra. La higuera ya madura. Fíjese usted, para el hermano que habla de que no le vamos a marear con tantas fechas. Fíjate, todo esto está relacionado con fecha, ¿ves? La higuera ya madura sus brevas y las vides en cierne exhalan su aroma.
Levántate, oh amada mía, hermosa mía, y ven, oh paloma mía, tú que anidas en las hendiduras de la peña, en las grietas de la escarpa. Muéstrate, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y gracioso tu rostro. Pregunto yo, aquellos hermanos o aquel hermano que nos escribe acerca de eso, ¿a usted le parece que esto tiene algo que ver con marear? Esto, por supuesto, son unos pasajes bíblicos y están relacionados con fechas, la fecha primaveral, el tiempo en el que la higuera florece, en el que la higuera da fruto. Y por cierto, en ese tiempo se dice: levántate, oh amada mía, ven, oh paloma mía, tú que anidas en las hendiduras de la peña, en las grietas de la escarpa. Muéstrate, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y agraciado tu rostro. ¿De quién está hablando esto aquí, hermano? Obviamente está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. No podemos pensar que está hablando de Salomón y la mujer a la que él le escribe. El pasaje va a desembocar en la iglesia. Ella está en las hendiduras de la peña. Ella se muestra, hace oír su voz. Y es una voz dulce, una voz hermosa. Es una voz importante. A ella la llama el Señor a levantarse. Es la amada del Señor. Es su hermosa, su amada. Y a ella le dice: ven. Entonces, si nosotros no le prestamos atención a la Escritura, oye, hermano, nosotros podemos llegar a conclusiones. Fíjese lo que nos escriben allí, que no les vamos a marear. Bueno, lo que estamos es dando versículos de la Biblia, y yo no sé si a esos versículos de la Biblia se referían con fecha. Vamos a continuar con la mensajería de texto. Lo demás son mensajes con relación a lo de que si el nombre de Yeshua, que si el nombre de Pablo, que era Saulo, y infinidad de cosas, hermano, y lamentándolo bastante. Ese no es el tema. Ya dijimos que si usted quería enviar cualquier otro mensaje con relación a eso, lo enviara al pastor, el número al pastor Henry, y luego se llega a un acuerdo, pues, donde se pueden reunir, donde podemos dialogar acerca de ese tema, ya que el tema que estamos tratando de que pueda quedar bien en claro, es el tema de la higuera, que representa la higuera, cuando Jesús habla de la higuera referente al templo y a la, llamamos, a la pudredumbre de la religión de aquel entonces, y cuando Jesús habla acerca de la higuera refiriéndose a sí mismo, a la iglesia, al rebeldecimiento de todo el proceso cristiano. Eso es lo que realmente nosotros queremos que quede bien claro, que usted pueda también estudiarlo con nosotros. Luego, la diferencia que usted pueda tener junto a nombres, a fechas, a cualquier otro tipo de asuntos, bueno, ya el pastor Henry les dio la fórmula por la cual podemos aclarar muchas cosas. Claro que sí, por supuesto que sí. A veces yo entiendo la inquietud que pueden tener los hermanos, la necesidad de opinar. Obviamente nosotros siempre que estamos hablando el nombre de Jesús, pues lo mencionamos muchas veces. A veces lo mencionamos de manera consciente o inconsciente, lo estamos mencionando frecuentemente, y los hermanos pues no tienen una honda preocupación de rescatar el nombre de Jesús en su originalidad, en la originalidad del mundo hebreo, el mundo arameo. Yo puedo comprender eso, pero ese no es el tema en este momento, amado, y le estamos dando una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, vamos a tener una reunión en privado, y si es necesario, si quieren venir aquí a los estudios, ya que son pastores, y hablar con respecto al tema, debatir con respecto al tema, si es que hay algo que debatir, pues no hay ningún problema. Gloria al nombre del Señor. Pero en estos días me estuvieron dando un consejo, que a veces nosotros no podemos permitir que desde allá nos hagan a nosotros el tema. No, el tema lo estamos haciendo nosotros aquí. Desde allá no nos pueden hacer el tema. Desde allá un espacio para opinar, para pulsar opiniones, para interactuar. También es un espacio para disentir. Podemos disentir, pero que estemos dentro del tema. Nuestro tema hoy es la higuera.
quién representa esa higuera, qué es esa higuera, cómo comprendemos nosotros el tema de la higuera aquí. Ese es nuestro tema. ¿Y en qué momento entra el reloj de el Israel como el reloj de Dios, que no lo registra por ningún lado? Sin embargo, a ese texto se le atribuye que no, que es el Israel y todo lo demás, y eso nos hace, por más que procuren o por más que quieran sacar el tema de lo que se está hablando, para que nosotros digamos cuestiones de hombres, por más que usted trate, hermano, lamentándolo bastante, no lo podemos hacer, porque el único manual que nosotros tenemos para guiarnos es la palabra de Dios. Amén. Y si la palabra de Dios no nos habla de ningún reloj profético, de que Israel es ningún reloj de ninguna clase, entonces nosotros sencillamente no vamos a hablar eso. Vamos a hablar de la higuera, el significado de la higuera y todo lo relacionado con la palabra de Dios. Todo lo que esté aquí nosotros lo vamos a decir. Ahora, lo que no esté conforme a la palabra de Dios, créalo, que ni el pastor Jesús Romero, que es el conductor de este espacio, lo va a decir, ni creo que el pastor Henry se vaya a prestar tampoco para decir que hay algún reloj perdido por ahí lejos. No, señor, ni perdido ni profético aplicado a Israel. Exacto. Pero para irnos con un mensaje de consolación, gracias a Dios le damos por esta hermana que nos escribe. Amén, amén. Y nos dice así, tremendo estudio, varón. Yo soy conocedora de la palabra, pero se me ha hecho muy fuerte volver a la senda antigua y quiero volver al redil. Ore por mí y mi familia. Su nombre es Ayarí, de Pueblo Nuevo. Amén. ¿Qué consejo le podemos dar ya para...? Oye, la hermana Yarí, le podemos dar el consejo de que se levante, visite una iglesia, hermana. Trácese la meta de este fin de semana, asistir a una iglesia, visite una iglesia y allí nosotros vamos a estar orando por usted, mi hermana, y entendemos su preocupación, pero le queremos pedir que por favor visite una iglesia. Yo le voy a pedir al hermano Luis que tomemos ese número telefónico para estar en contacto con ella. Probablemente alguna de las discípulas le puedan visitar y ayudarla a levantarse, a avanzar. Y sí, vamos a estar orando por usted y por los suyos. Bueno, otro dice, ¿dónde dice la Biblia o habla de un reloj? Ay, Dios, así se escucha, es un problema que ya pasó. Pastor, siga dándonos más pan y agua viva. Amén, muchas gracias, amados. Amén. Bueno, tomaremos el número de Ayarí para orar por ella. Y le recordamos, hermano, que este programa es A la Luz de la Palabra, que ayer y hoy estuvo con nosotros nuestro pastor Henry Contreras, de la comunidad cristiana Efesios 2:20, apoyando al pastor Jesús Romero, que no pudo estar con nosotros estos días, esperando que el día de mañana él pueda tomar su espacio. Claro. También que sí. Le agradecemos a usted que tuvo la oportunidad de podernos dejar entrar a sus casas un día más, unos con la finalidad de estudiar, otros con la finalidad no mucha. Sin embargo, queremos, hermanos, que usted también pueda estudiar junto a nosotros la palabra de Dios. Recordándoles que este programa es presentado gracias a nuestro Dios, a la Iglesia Palabra de Vida, que se encuentra ubicada en el sector Las Casitas 23 de enero aquí en Ocumare del Tuy, y por la librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, que también se encuentra aquí en Ocumare del Tuy, frente a la Plaza Bolívar en el centro comercial Canaima. Ahí encontrarás todo lo relacionado con el material cristiano, material de evangelismo, videos, canciones, todo lo relacionado con el campo cristiano, allí lo podrás encontrar. Recordándoles también que hoy estuvimos laborando para ustedes como supervisión de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes y la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes.